¿Cómo es posible que una simple carta de caridad, enviada por el hombre más piadoso del mundo, se convirtiera en la firma para la masacre de más de 16.000 aumaos inocentes? Esta no es una historia de villanos obvios, sino una pesadilla donde la buena voluntad allanó el camino al infierno. El año es 324 después de Cristo, y en Roma, el emperador Constantino acaba de obrar lo impensable. Tras 3 siglos de terror y persecución sádica, la fe cristiana fue legalizada. Los creyentes emergieron de las catacumbas. Sus iglesias, calcinadas y destruidas, comenzaron a reconstruirse. Fue un triunfo monumental, un milagro que Constantino atribuyó a la intervención divina que le dio la victoria decisiva en el puente Milvio. Entusiasmado por esta victoria, que creía universal, Constantino decidió extender la misma protección a los cristianos que vivían bajo el dominio de su rival más feroz. El rey Sapor II del Imperio Persa redactó una misiva, un gesto diplomático de fe, pidiéndole al monarca persa que mostrara tolerancia y misericordia hacia la comunidad cristiana en su reino. Parecía un acto de nobleza. En cambio, se transformó en la pieza de diplomacia más catastrófica de la antigüedad. 15 años después de que ese pergamino sellado llegara a Persia a la tierra, se teñiría de sangre. Obispos forzados a presenciar las ejecuciones de un centenar de sus propios sacerdotes antes de su martirio. Comunidades enteras borradas y una matanza que no se detendría por 4 décadas. Para entender esta brutal ironía, debemos ver el contexto. Durante 300 años, en Roma, ser cristiano era ser un traidor. Los romanos los acusaban de ateísmo por rechazar a sus dioses, y su persecución fue de una creatividad espeluznante. Bajo Nerón, eran usados como antorchas humanas para iluminar fiestas en el jardín. Pero el terror alcanzó su cumbre en el 303 después de Cristo, con la gran persecución de Diocleciano, donde los líderes cristianos eran asados vivos en parrillas de metal o sometidos a torturas industrializadas y calculadas. Es en medio de esta desesperación que entra Constantino, un general que, antes de la batalla del puente Milvio, afirmó haber visto una cruz de luz y las palabras con este signo: vencerás. Siguiendo la orden de un sueño divino, pintó el símbolo cristiano, el crismón, en los escudos de sus soldados paganos, y ganó una victoria imposible. En el 313 después de Cristo, el Edicto de Milán legalizó su fe, convirtiéndolo en el instrumento elegido por el cielo. El milagro se había cumplido. Sin embargo, ese mismo milagro, esa declaración de fe pública y poderosa, se convirtió en el arma que condenaría a sus hermanos al este. A 1500 millas del fulgor de Roma, la noticia de un emperador cristiano no fue recibida como un milagro, sino como una amenaza existencial. El imperio sasánida de Persia no era un caos, era una civilización antigua, unificada bajo el zoroastrismo, la fe esteta. El fuego era sagrado, y la élite religiosa, los magos, no solo eran sacerdotes, sino consejeros y administradores del trono. Para ellos, la fe definía la identidad persa. En este contexto de rivalidad perpetua entre Roma y Persia, el joven y despiadado rey Sapor II se sentaba en el trono. Sapor sabía que la guerra con Roma era inevitable. Mientras tanto, en su propio reino, la creciente población cristiana, con sus creencias ajenas a la adoración al fuego y sus lazos culturales con Occidente, se convirtió en un gigantesco signo de interrogación. Los magos, guardianes de la fe zoroastriana, sembraron la sospecha les susurraron al oído a Sapor que los cristianos eran una quinta columna, infiltrados simpatizantes de Roma. Pero por 3 décadas, Sapor los toleró, pues no eran una amenaza numérica inmediata. Entonces, alrededor del 324 después de Cristo, llegó la fatídica carta de Constantino. Constantino, ahora gobernante de todo Occidente, quería impresionar a Sapor. Con un tono de orgulloso anuncio, se jactó de sus victorias militares otorgadas por el dios cristiano, y luego señaló que en las provincias más hermosas de Persia vivían muchos de estos creyentes. Constantino instó a Sapor a protegerlos y cuidarlos. Visto con ojos romanos, era un acto de hermandad. Visto con los ojos paranoicos de Sapor, era una declaración de propiedad y poder. El emperador romano, el archienemigo, no estaba pidiendo tolerancia, estaba reclamando jurisdicción sobre los súbditos persas que compartían su fe. La carta confirmaba el peor miedo de Sapor en que los cristianos de Persia le debían lealtad a un monarca extranjero. No a él. Constantino había intentado salvarlos, pero solo logró pintar un blanco sobre cada creyente en el este. La bomba diplomática tardó en explotar. Durante 15 años, Sapor tuvo problemas mayores, pero en el 337 después de Cristo, Constantino murió. La frontera se calentó, la guerra entre los imperios se hizo inminente,
y los magos vieron su momento. La persecución comenzó de forma administrativa a un impuesto doble y paralizante, impuesto específicamente a los cristianos para financiar la guerra contra Roma. El obispo Shimon bar Sabai, cabeza de la iglesia persa, recibió la orden imposible de recaudar este dinero. Era una prueba de fuego financiar la guerra contra sus correligionarios o demostrar que era un traidor. Shimon se negó rotundamente. La respuesta de Sapor fue inmediata y brutal. Arrestó a Shimon por traición, acusándolo de querer que sus discípulos se hicieran siervos de César, su correligionario. La ironía fatal de la carta de Constantino había detonado. Shimon fue llevado ante Sapor, quien le ofreció una vida de honores a cambio de renunciar a su fe. El anciano obispo se negó. El refinamiento de la crueldad persa quedó registrado en las actas de los mártires. Sapor ordenó que 100 de los sacerdotes de Shimon fueran decapitados uno por uno frente a él el Viernes Santo del 341 después de Cristo. Después de presenciar la masacre de un centenar de sus hombres, el obispo Shimon fue finalmente ejecutado. Su muerte no fue el final, fue la señal de inicio para los 40 años de la Gran Matanza. La ejecución de Shimon no fue un estallido de violencia aleatoria, sino el inicio de una persecución sistemática y patrocinada por el Estado que duró 40 años. Los magos, con eficiencia burocrática, compilaron listas de creyentes. Las órdenes militares actuaron con precisión para acorralar a las comunidades. El método era metódico. Primero, se eliminó al clero obispos, sacerdotes, diáconos, a quienes se les ofrecía la apostasía o la crucifixión y la lapidación. Las crónicas siríacas describen horrores a personas atadas a árboles doblados que, al soltarse, desgarraban a la víctima, y metal al rojo vivo aplicado a la carne. Una vez decapitados los líderes, la elección se trasladó a la gente comuna, convertirse o morir. La furia especial de Sapor se reservó para los conversos del zoroastrismo, cuya apostasía se castigaba con la muerte automática y sin piedad. Sus cuerpos eran dejados sin sepultar como advertencia, maximizando el terror. Las estimaciones conservadoras sugieren que el número de muertos superó los 16.000, aunque las crónicas de la época hablan de cifras mucho mayores. Para cuando la matanza amainó, en la década de 380 después de Cristo, la Iglesia de Oriente estaba destrozada. Sus líderes habían huido y las comunidades habían desaparecido de la historia. La ironía es insoportable en Constantino, el salvador de los cristianos en Occidente, se convirtió en el verdugo involuntario de los cristianos en Oriente. Él murió en 337 después de Cristo, creyendo haberlos protegido a todos. Nunca supo que su acto de fe, compasión y solidaridad se leyó en Persia como una declaración de guerra y un reclamo de soberanía, transformando una identidad religiosa en un problema de seguridad nacional. Sapor, en la lógica brutal de la geopolítica, no estaba actuando como un simple monstruo, sino como un rey que eliminaba una amenaza estratégica percibida. La Gran Matanza es, en última instancia, una advertencia de 1700 años sobre las buenas intenciones sin pensamiento estratégico. Constantino quería ayudar, pero no consideró como un rival paranoico. Interpretaría sus palabras en el tablero de ajedrez imperial. Nos recuerda que las persecuciones rara vez son solo teológicas. Se activan cuando la fe se enreda con la política, el poder y la guerra. Miles murieron no por lo que hicieron, sino por lo que dos emperadores pensaron que podrían hacer en una guerra hipotética. Los poderosos nunca vieron las consecuencias, un privilegio que solo ellos pueden permitirse. La historia no es blanco y negro. Sapor no era irracional. Constantino no era malvado, pero su conflicto dejó un rastro de huesos. El milagro de Occidente se convirtió en una masacre en Oriente, y sus buenas intenciones pavimentaron un camino literal al infierno, llamado a la acción en sí. Esta historia te ha inquietado. Si te ha desafiado a ver la historia de otra manera, es exactamente para eso que estamos aquí. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Nos comprometemos a desenterrar las verdades históricas demasiado oscuras, demasiado complejas y demasiado incómodas que la educación tradicional decidió enterrar. Nunca dejes de cuestionar las narrativas que te han contado.